Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. El ejército ruso, que tropezó con la ocupación en Ucrania, se desquita con los civiles que viven en Ucrania. Como todos los días llegan nuevas malas noticias sobre la situación actual del ejército ruso en Ucrania, el líder ruso Putin maniobra para evitar ser el blanco de las flechas críticas dirigidas a él. El líder ruso cambió la agenda el otro día, y lanzó un nuevo ataque con misiles en Ucrania. Los misiles que tienen como objetivo los centros urbanos de Ucrania amenazan la vida de muchos civiles que viven en la región. No hay rastro de la fuerte imagen invencible de Rusia al comienzo de la invasión. El ejército ruso, que quedó impresionado por los ataques del ejército ucraniano, está asombrado por lo que ha pasado. El ejército ruso envía miles de soldados a Ucrania todos los días para reponer las tropas que perdió en Ucrania. Sin embargo, la última situación en la guerra en Ucrania nos muestra claramente que el movimiento de refuerzo de tropas de Putin no ha funcionado hasta ahora. El fin del ejército ruso parece inminente si el líder ruso Putin no encuentra un remedio inmediato para derrotar al ejército ucraniano en los próximos días. Tras las victorias de los ucranianos, la paciencia con Putin en el Kremlin se desbordó. La élite del Kremlin, que siempre ha declarado que Putin tendrá éxito en la invasión de Ucrania, le ha dado la espalda al líder ruso Putin después de las derrotas consecutivas de Ucrania en los últimos meses. Era una cuestión de curiosidad cómo Putin compensaría la desgracia del Kremlin y la sacudida de su autoridad frente al pueblo ruso. La declaración del presidente ucraniano Zelensky de que los ucranianos no cambiarán sus posiciones de combate a pesar del ataque con misiles rusos, se muestra como una señal de que el ejército ucraniano mostrará una postura más agresiva contra los soldados rusos invasores en los próximos días. El presidente ucraniano, Zelensky, logró recuperar a los guerreros ucranianos de muchos de los invasores rusos con su desempeño y esfuerzos superiores, pero Zelensky, quien argumentó que esto no era suficiente para Ucrania, afirmó que continuarán su lucha hasta que no quede ni un solo ruso invasor en Ucrania. Después de las declaraciones de Zelensky, se hicieron acusaciones similares desde Rusia. Un propagandista pro-Vladimir Putin ha dicho en la televisión estatal que Rusia debe ganar su guerra en Ucrania o habrá una tercera guerra mundial. Las palabras del propagandista ruso a favor de la guerra en realidad nos muestran cuán indefensos están en la guerra en Ucrania. Margarita Simonyan sugirió que podría surgir un nuevo y mayor conflicto si Kiev recupera Crimea, que Rusia anexó en 2014. Desde el punto de vista occidental y ucraniano, la victoria de Rusia significa que Rusia al menos retiene algo, incluida Crimea, dijo Samoyedo. Un propagandista pro-Vladimir Putin declaró que cree que Ucrania debería tomarlo todo, y Somayev continuó: o ganamos nuestra victoria de la manera que pensamos, o tarde o temprano estallará la tercera guerra mundial. No veo otra manera, dijo. Los comentarios hechos por Samoyev sobre la guerra en Ucrania se compartieron en los canales de las redes sociales, y se han visto más de 267.100 veces desde noviembre. Rusia anexó 4 regiones de Ucrania tras un decreto firmado por Putin el 30 de septiembre. Sin embargo, el Departamento de Estado de EU y la mayoría de los líderes occidentales calificaron el proceso anunciado por el presidente ruso Putin como falso. Con la excepción de Crimea, ninguno de los territorios anexados por Rusia está bajo el control total de Rusia, ya que las fuerzas ucranianas continúan avanzando hacia el este. Durante sus declaraciones, Simonyan pronunció un llamativo discurso y afirmó que las tropas rusas tomaron la capital de Ucrania, Kiev, y negó las afirmaciones de Putin de que desplegaría armas nucleares tácticas en el país. Además de sus declaraciones, Simonyan dijo: esto es algo que se rechaza por completo por varias razones. La razón secundaria no tiene ningún sentido, no resuelve nada porque ya le ganamos a Kiev en la primera semana, dijo. Ya estábamos en Hostomel, parte de la región más grande de Kiev, y en todas partes. Casi lo conseguimos, ¿verdad? Conozco a los soldados que estaban allí y estaban horrorizados de que les ordenaran que se fueran, dijo.
Pero lo cierto es que si bien las fuerzas rusas capturaron con éxito varios pueblos cercanos a la capital, en ningún momento tomaron Kiev y finalmente se retiraron del área en abril. Sin embargo, Simonyan declaró que no tenía ningún problema con el despliegue de armas nucleares en Occidente y dijo: "No hemos estado luchando contra Kiev desde marzo, hemos estado luchando contra Occidente. Entonces, ¿por qué bombardear Kiev con armas nucleares? Nunca bombardeamos Kiev", agregó, "por la razón principal por la que nuestros lugares sagrados están en Kiev. Pero no tenemos lugares sagrados en Washington o Londres. Uno de nuestros lugares sagrados no está ni allí ni en Berlín", dijo. Las declaraciones de Simonyan sobre Occidente se consideraron una amenaza velada. Como el conflicto en Ucrania no se detuvo por un momento, el ejército ruso lanzó ataques mortales con misiles contra Ucrania. Según funcionarios ucranianos, Rusia tiene una nueva. Lanzó una ronda de ataques con misiles. Los misiles disparados indiscriminadamente por el ejército ruso alcanzaron viviendas y edificios, así como infraestructura energética y eléctrica. Después de las advertencias de ataques con misiles rusos en la capital, Kiev, el lunes, la gente se refugió en estaciones de metro abarrotadas. Kirilo Timoshenko, vicepresidente de la Oficina Presidencial de Ucrania, dijo que al menos 2 personas murieron en la región de Zaporilla y 3 personas, incluido un bebé, resultaron heridas en el ataque con misiles rusos lanzado en Ucrania. Kirilo Timoshenko también dijo en una publicación en las redes sociales que 2 objetos de infraestructura en Odessa resultaron dañados. Timoshenko dijo que al menos 5 personas murieron y 7 resultaron heridas en las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv y Kherson como resultado de los ataques con misiles rusos el domingo. En la ciudad de Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania, las autoridades locales informaron que al menos una persona murió y otras 3 resultaron heridas tras los ataques rusos. Valentin Reznichenko, jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, dijo que los letales ataques con misiles del ejército ruso tenían como objetivo un establecimiento industrial. Valentin Reznichenko agregó que los detalles del ataque del ejército ruso aún no están claros. Las fuerzas de ocupación rusas una vez más rodearon el área de Nikopol con artillería pesada, escribió Reznichenko. Reznichenko declaró que los misiles rusos apuntaron a la infraestructura energética, la línea eléctrica resultó dañada en el ataque con misiles, y todavía se experimentan cortes de energía en la región. En la guerra de Ucrania, muchos civiles inocentes perdieron la vida como resultado de enfrentamientos y bombardeos. Se han reportado más de 17.000 bajas civiles desde febrero en la actual ocupación rusa de Ucrania. Se han reportado más de 17.180 bajas civiles en Ucrania, desde que Rusia comenzó su invasión a finales de febrero, según Naciones Unidas.